Hoy dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho, y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creen, porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, mi Dios, una vez más, en esta mañana, dándote toda honra, toda gloria, todo honor, porque tú eres maravilloso. Te honramos, Jesús, y te pedimos, Padre, que en este momento se derrame tu gracia, tu gloria, tu santa presencia en este lugar, y que esta palabra hermosa que hemos traído para predicar el día de hoy, sea una palabra que llegue al corazón y la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes, Señor, en este día, y que todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser esté conectado a tu santa palabra el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos te decimos amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. La palabra de Dios nos enseña que en los tiempos de Jesucristo había muchas personas que tenían los ojos abiertos. ¿Cuántos tienen los ojos abiertos en esta mañana? No hay ninguno que los tenga cerrados, porque el cerrado está dormido, ¿verdad? Pero los tienen los ojos abiertos, y muchas personas en los tiempos de Jesús también tenían los ojos abiertos, pero no podían ver. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están viendo todavía? Gloria a Dios. No podían ver, tenían los ojos abiertos, pero no podían ver. Y tenían oídos, pero no podían oír. ¿Cuántos tienen oídos también? ¿Oyen bien todavía? Aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Cuando hablamos de esta palabra, quiere decir que la gente de aquellos días tenía los sentidos, porque estamos hablando de dos sentidos. Estamos hablando de los ojos y estamos hablando de los oídos, ¿verdad que sí? La situación de ellos es que sus sentidos estaban embotados, ¿sí? Por los problemas, por el pecado, por la situación diaria, ¿verdad? Por todo lo que sucedía. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, es que aquellas personas estaban muertas. Estaban muertas en sus delitos y pecados. Una persona que está muerta en delitos y pecados le cuesta mucho trabajo oír y ver. Amén. Pongan mucha atención. Hace unos días en la televisión salió una noticia creo que la semana pasada estaban dando una noticia de una persona que en el trabajo, pues algo sucedió y se voló un ojo. Se lo sacó, se sacó el ojo, ¿cómo se dice? Le picó el ojo y se lo saltó y se lo deshizo. Se le salió el líquido y todo del ojo. Y pues cuando yo estaba mirando la noticia, pues verdad me sentí el dolor, verdad, de aquella persona. Ya tenía un parche así, pero no sé cuántos de ustedes alguna vez, verdad, se han lastimado un ojo, verdad, y qué feo duele, verdad, cuando nos lastimamos un ojo con alguna cosa, o cuando algo nos roza, o con algún trapo, algo, verdad, que nos hace daño. ¿Qué no se siente eso? Imagínense que una estaca o algo, hermano, le picara su ojo y se lo sacara. Que usted pudiera ver el nervio óptico colgando aquí, hermano, ¿verdad? Porque sí sabían ustedes que el nervio óptico se sale y cuelga, ¿verdad que sí? Si usted se saca un ojo, cuelga el ojo hacia afuera.
Pues, imagínense qué horrible era tener la sensación de que usted se lastimó el ojo de tal manera que lo perdió y se cayó su ojo y hermano, y el dolor, me imagino que va a ser un dolor insoportable para esa persona, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de la incredulidad, debemos de entender que hay alguien que se llama diablo, que el Señor lo reprenda en esta mañana y en este nuevo año, que, hermano, ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es hacer cierto tipo de trabajo con los creyentes para enceguecerlos, para que los aturda de tal manera que no puedan ni ver ni oír, que no puedan, hermanos, sentir, hermano, no puedan sentir esa palabra maravillosa corriendo a través de sus vidas. Y el diablo, hermanos, se encarga de tratar de sacar nuestros ojos espirituales para que nosotros quedemos ciegos, para que no podamos ver la gloria de Dios, para que no podamos ver lo maravilloso de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se deleitan en su palabra? Amén. ¿Sí? O sea, es un deleite. Imagínense que usted, hermano, no tiene ojos. ¿Cómo podría deleitarse en ella? ¿Cómo podría gozarse en esa palabra? Pues bien, en esta mañana vamos, hermano, a ir directamente a nuestro tema el día de hoy y vamos a hablar acerca de ese problema que se llama incredulidad. La pregunta sería, ¿qué es incredulidad? ¿Sí? Todos sabemos que incredulidad pues es lo contrario de la fe, ¿verdad que sí? Del creer. Es lo contrario del creer. Pero incredulidad es creer lo que no debemos creer. ¿Sí? Dice un trabalenguas ahí. Creer, hermano, es lo contrario de la incredulidad. Incredulidad significa creer lo que no debemos creer. ¿Sabe que hay mucha gente que cree lo que no debe creer? Que usted les está diciendo la verdad, pero prefieren creer lo que no es verdad. Eso es incredulidad. Amén. Amén. Aleluya. En el libro de San Juan, en el capítulo número 10, dice que había un problema. Era en los días de invierno. Dice, pues era como entre noviembre y diciembre, ¿verdad? Que viene el tiempo de los solsticios y empieza el invierno y dice la palabra que se celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno y Jesús andaba en el templo. Entonces dice que se encontraba ahí por el pórtico de Salomón en una de las entradas y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? ¿Oyó eso? Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aleluya. Y dice la palabra que Cristo les responde y les dice: os lo he dicho y no creéis. O sea, no pueden creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Cristo les estaba diciendo que ellos eran testigos de haber visto cosas que nadie podía hacer, sino solamente ¿quién? Dios el Padre. Amén. Que lo que Él estaba haciendo, hermano, nadie lo podía llevar a cabo sino solo Dios el Padre a través de Él. Y Él dijo: este es el testimonio que yo les estoy dando, que yo soy el Mesías. Pero el problema no está en las obras que yo hago, dijo el Señor Jesús, me imagino, sino que el problema está en que ustedes no me creen. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando estas personas, ¿verdad?, estaban en esta situación, hermano, dice que estaban, ¿cómo se dice?, turbados. O sea, les molestaba oír a Jesús. No querían oír a Cristo. Estaban ahí y les molestaba lo que Cristo les estaba diciendo. ¿Sabe qué? Hay personas que cuando, hermanos, no creen, lo primero que hacen es molestarse, enojarse, frustrarse. Hay gente que está oyendo la palabra de Dios y le molesta. ¿A cuánto les molesta oír la palabra de Dios? Aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, lo que está sucediendo,
¿por qué el hombre no quiere o no puede creer en Jesús? La respuesta sería que es por la depravación total del hombre por el pecado de Adán. O sea, como personas en Cristo, entendemos que hay un pecado que no nos permite la libertad de creer todo lo que Dios dice. Que a veces luchamos contra esa palabra que Dios nos enseña. Que, hermano, que a veces por más que intentamos cambiar eso dentro de nuestro corazón, hay alguna cosita allí que nos sigue picando, hermano, el espíritu, el alma, y que a veces nos lleva hasta, hermano, a querer dudar de Dios. Hermano, hay veces que nos preguntamos, ¿verdad? O estamos a punto de preguntar, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué es que pasa esto? Entonces, para poder entender eso, necesitamos primero ver, hermano, de qué estamos hechos. Aleluya. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de algo que se llama carne. ¿Cuántos tienen carne? Y no me estoy hablando del refrigerador de su casa, estoy hablando de su persona. Y carne me refiero a que, hermano, estamos contaminados con algo que se llama pecado. Es una herencia que viene a través de los siglos, desde los días de Adán, y ha sido puesto en cada persona que ha nacido en este mundo como una herencia. Entonces, cuando venimos a este mundo, ya venimos, hermano, con un corazón saturado de pecado, una carne llena de inmundicia. Cuando nosotros, hermano, empezamos a vivir, ¿qué es lo que deseamos? Lo malo. Queremos desobedecer a Dios, no buscamos de Dios, hacemos lo que a Dios no le agrada y sin pensarlo. ¿Sí o no? O sea, nos rebelamos ante las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos corrompidos. No hay nada bueno en nosotros. El Salmo número 14, verso 1 lo dice. No hay nada bueno en nosotros. Estamos corrompidos desde adentro. Así que, hermano, cuando enfrentamos esa situación, entendemos por qué la lucha de la carne contra el espíritu. Aleluya. No podemos, como creyentes, hermano, darle la oportunidad ni a la carne ni al diablo a que se levanten en contra de nosotros. Porque si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, hermano, el diablo no va a tardarse en venir a hacernos fracasar como creyentes. Cuando nosotros miramos el Salmo 14, verso 3, bueno, primero le voy a decir esto. El Salmo 14, 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Oyó eso? O sea, empezamos a caer en una necedad en donde empezamos a rechazar lo bueno para empezar a buscar lo malo. Por ejemplo, como creyentes debería de ser una delicia para nosotros el leer la palabra del Señor todos los días. Amén. ¿Oyó eso? Se lo voy a volver a repetir. Como creyentes debería de ser un deleite el leer su palabra todos los días. Amén. ¿A cuántos les gusta comerse una comidita sabrosa, hermano, por ahí como a las 6, 7 de la tarde? ¿Quiere ir a comer pollo loco de ahí donde la hermana va? Ahí hay dinero, hermano. Aleluya. Está lejos, pero vale la pena. Aleluya. Pero oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Verdad que como que en la tarde nos dan ganas de comernos algo? ¿Verdad que porque ya es la cena? ¿Sabe usted eso? ¿A cuánto les gusta la cena? Amén. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta la figura que ven en el espejo? Amén. ¿Y cuál es la causa de ese problema del espejo? La cena. ¿Por qué nos agrada tanto la cena? Aleluya. ¿Por qué tenemos ese problema como personas, verdad, en la vida que vivimos? Porque sabemos bien que las cosas que no nos hacen bien son las que más nos gustan.
¿Sí o no? Y no creo que en la tarde usted coma una ensaladita. No. Y si me dijera que como una ensaladita, no le creo, yo lo estoy viendo. ¿Verdad que no? No comemos una ensaladita, comemos, hermano, un platillo fuerte y que es que a las 6 para que se nos mentira ni se nos baja. Porque después de que cenamos, ¿qué hacemos? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Debemos de entender que la vida nuestra, hermano, es una vida en la que no podemos descuidar lo que estamos haciendo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay alguien que está interesado en hacernos fracasar como creyentes, en hacer que no logremos el propósito de Dios en la vida nuestra. La palabra de Dios nos enseña que la incredulidad está siempre, hermano, tratando de que no veamos y tratando de que no oigamos. Aleluya. El diablo está tratando de confabularse con la carne. ¿Para qué? Para que la carne empiece a pedir excesos que no son sanos para nuestra vida personal. Aleluya. El Salmo 14:3 dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. ¿Qué le parece? Jesús estaba hablando con aquellas personas y Él predicaba el reino de Dios aquí en la tierra, hacía señales, hacía prodigios. La gente se quedaba maravillada mirando lo que estaban viendo, ¿verdad? Pero los que eran conocedores de la palabra y de todo lo que decía la ley, pues se quedaban, ¿verdad? Como mirando si aquello era de Dios o no era de Dios. Pero las personas que estaban, hermano, en el pueblo, las del vulgo, al mirar lo que se hacía, pues ellos sí creían. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué los que conocían de Dios no creían? ¿Y por qué la gente que estaba en el vulgo sí creía? Porque los milagros que Cristo hizo, los hizo con personas del vulgo. Uno que otro fariseo recibió un milagro. Y los que lo recibieron creyeron. La gente que estaba, hermano, mirando, ¿verdad? Los milagros de cerca, los que estaban presenciando lo que Cristo hacía, se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, que Él era el Señor, ¿sí? Y entonces los fariseos, como no podían ver eso, o sea, miraban y oían los milagros que se hacían en los demás, ellos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿sí? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban desesperados, hermano. Toda la gente les decía, pero ellos no podían creer. Su corazón estaba, hermano, cerrado, duro, y no podían entender, hermano, lo que estaba pasando. Para ellos era como un suplicio, hermano, escuchar lo que Cristo decía. Por eso le preguntaban abiertamente: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Aleluya. Hay gente que viene a la iglesia y ya se quisiera ir. Hay gente que está en la iglesia y ya está pensando en irse de la iglesia. Ya está pensando en ver qué va a hacer al rato. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo, dicen ellos, nos vas a turbar el alma? Si me extiendo un poquito en el tiempo de la predicación, están ahí. No, y ahora ya no, ahora agarran el celular. Ya lo descubrí, aleluya. ¿Sí? Se lo ponen así en las piernas para que no los vea yo, pero están ahí nomás mirando para abajo. Cuando estamos hablando, hermano, de las cosas de Dios, para nosotros debería de ser un deleite tener la oportunidad del día de hoy de escuchar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sería un gozo, una alegría tener la oportunidad de oírla todo el día, hermano, y si es posible hasta la noche. Aleluya. Pero hay cosas que le están robando esa bendición, y hay cosas que nos están haciendo pensar, hermano, en alguna situación en nuestra vida personal, ¿sí? Nosotros debemos escuchar a través de la palabra de Dios, hermano, el mensaje maravilloso que Cristo nos da para que nuestra vida sea una vida de victoria y no una vida de derrota, de incredulidad.
Tenemos que aprender que cada día nosotros debemos de ir caminando como personas espirituales y no como personas carnales. Antes estábamos corrompidos por el pecado, pero ahora somos salvos y libres en nuestro Señor Jesucristo. Usted es libre en Cristo, aleluya. Usted ha sido libertado de ese problema. No tenemos duda de que Cristo ha hecho algo maravilloso en la vida nuestra. Hemos recibido un milagro de Cristo Jesús en la vida de nosotros. Nadie nos puede, hermano, platicar acerca de eso. ¿Por qué lo creemos? Porque cuando estábamos nosotros allá en el lugar donde nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, Cristo fue a nosotros. Y nos rescató, ¿sí o no? Y nos dio la oportunidad de tener, ¿qué? Una vida nueva en su nombre, aleluya. Aleluya. Las personas que estaban ahí, vaya conmigo a Lucas, lo voy a llevar a Lucas, le voy a leer para que vea lo que sucedía. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11 y el verso número 29, dice algo interesante. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aleluya. La señal que pedían para Jesús, dice que no se les iba a poder dar, ¿sí? La señal que ellos tendrían de parte de Cristo era la señal del profeta Jonás. Y cuenta que Jonás fue enviado a un grupo, a una ciudad, los cuales son los ninivitas o los de Nínive. Y este profeta empezó a predicarles cuando ya hizo obedeció la orden del Señor. Empezó a predicarle a estas personas. Y la gente, hermano, se arrepintió de su pecado y su maldad. Creyeron, le dieron la espalda a la incredulidad y creyeron a la voz de Jonás. Y dice la Escritura que esa señal sería para todas estas personas perversas que demandaban señal de parte de Jesús. Dice que así como creyó en la sabiduría de Salomón, aquella reina del sur, dice que así también, ¿verdad? Tenían que entender que allí en el templo había alguien mayor que Salomón. Cristo estaba en medio de ellos, aleluya. Y así como los ninivitas se arrepintieron en Nínive y salvaron su ciudad, he aquí había alguien mayor en medio de ellos, y el que estaba ahí en ese lugar era el Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre, ¿sí? Estas son las pruebas que el Señor Jesús les estaba dejando a aquellos incrédulos para que entendieran lo que estaba sucediendo. Todos ellos miraban los milagros, las maravillas, miraban la gloria de Dios, hermano, en las cosas que Cristo hacía, pero ellos no lo creían. Preferían creer lo que no debían creer. Creían, hermano, ellos querían creer lo que la ley decía, y mirando, hermano, a Jesús delante de ellos, hermano, y viendo lo que hacía, no podían creer a sus palabras, aun cuando sus palabras reforzaban la ley de Dios. A veces cuando estamos, hermano, caminando en los caminos del Señor, empezamos a enfrentar una lucha, y es una lucha espiritual. Es una lucha en la que nosotros, hermano, debemos de entender qué tanto estoy creyendo en lo que su palabra me dice. Qué tanto estoy creyendo en lo que yo sé de Jesús. Qué tanto estoy creyendo en lo que Cristo me habla a través de su palabra.
Porque, hermano, usted puede oír mucha palabra de Cristo, usted puede ver señales, prodigios y maravillas y seguir en incredulidad. ¿Y sí pasó eso? ¿Sí sucede así? ¿De verdad eso que dice la Biblia será cierto? Aleluya. Hay creyentes que están en la iglesia y si usted les preguntara, hermano, ¿usted es salvo? Muchos de ellos le dirían, pues no sé. Aleluya. No, pues, ¿qué le diría, hermano? ¿Sí? Hay gente en la iglesia que no cree en su propia salvación. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque hay incredulidad en él. Porque está dudando de lo que Dios dice en su palabra. La Biblia nos enseña que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su suficiente Salvador es salvo. ¿O no dice eso la palabra? O sea, el punto aquí no está en lo que Cristo dice, sino en que yo lo pueda creer. Pero ¿por qué a veces no lo creemos? Por las cosas que hacemos. Aleluya. Porque a veces nos cuesta trabajo, hermano, creer lo que Dios dice por lo que yo miro, que hago. ¿Y qué es lo que estoy mirando? Lo que el diablo quiere que yo vea. ¿Sí? Me saca los ojos para que no pueda ver lo que Dios dice. Recuérdese que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. O sea, cuando usted empieza a escuchar lo que Dios dice, entonces es restaurada su vista espiritual. Cuando usted miraba hacia abajo, Dios lo lleva a mirar ¿hacia dónde? Hacia arriba. El salmista estaba en desesperación. El salmista se encontraba en una situación difícil. Y este es un salmo muy conocido. El Salmo 121, creo, sí, ¿verdad? Donde él mismo dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo él. O sea, aunque él estaba mirando, hermano, aparentemente hacia arriba, nos damos cuenta que él tenía la vista puesta en las cosas de este mundo. Pero en un momento reacciona y dice, mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Notó? La salvación nuestra no viene de los montes. No, de ahí no viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Esa es la diferencia en la vida nuestra. Cuando usted cambia, hermano, la manera de mirar, hermano, entonces usted empieza a caminar seguro en las cosas de Dios. La duda se va de su corazón, hermano, la incredulidad sale de su vida y empieza usted, hermano, a mirar las cosas del punto de vista de lo que Dios dice. Cristo les dice a los que estaban en ese lugar, yo se los he dicho, pero no me creen. ¿Se recuerda la lectura que leímos? Cristo les había dicho a todos ellos, hey, yo ya se los dije, pero ustedes ¿qué? Ustedes no me creen. Ahí está, vaya conmigo a Juan, en el capítulo número 10, verso 26. ¿Sí? Ahí está, mire, verso 26. Capítulo número 10 de San Juan, verso 26. ¿Y qué les dice? Pero vosotros no me creen. Ustedes no me creen. Ya se los dije, dijo él, pero ustedes no me creen. El Señor Jesucristo era la prueba misma de que Él era el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Con su testimonio afirmaba sus palabras. Jesús no necesitaba mostrarle al pueblo de Israel un poder militar, ¿verdad? Para que entonces se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Él les estaba mostrando, hermano, con acciones espirituales, quién era Él en la vida de este mundo. ¿Por qué? Porque las acciones que hacía eran poderosas en el Espíritu.
¿Quiere usted ver el poder de Dios en el Espíritu? Hermano, tenemos que empezar a mirar lo que Dios nos enseña a través de su santa palabra. ¿Por qué no le podían creer? Dice la Escritura. ¿Por qué es que ellos estaban batallando con eso? Porque estas personas no eran sus ovejas. Aleluya. ¿Oyó lo que le dije? ¿Por qué es que no podían creerle al Señor Jesucristo? ¿Por qué dice San Juan en el capítulo número 10 y el verso 26 que no le creían? Porque no eran sus ovejas. ¿Cuántas son ovejas del Señor Jesucristo en este lugar? Dígale que está a su lado, yo soy oveja del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué hacen las ovejas del Señor Jesús? Las ovejas del Señor Jesucristo dice que ellas oyen la voz del Señor y empiezan ¿a qué? A seguirlo. ¿Sí o no? Empiezan a seguirlo. O sea, oyen la voz de Dios y empiezan a seguirlo. Dios les dice hagan esto, ¿y qué hacen las ovejas? Lo hacen. Lo siguen. ¿Sí o no? Cristo les dice vayan para allá, ¿y qué hacen las ovejas? Lo siguen. O sea, cuando nosotros miramos el problema que había, hay mucha gente que quiere creer en Cristo, pero no quiere comportarse como oveja. Aleluya. ¿Sí? No quiere comportarse como oveja, quiere comportarse de otra manera, como un chivo, como un cabrito, yo no sé. Y así no funciona. El problema aquí dice la Escritura que ellos, hermanos, no podían creer en Cristo. ¿Por qué? Porque no eran sus ovejas. Ese era el problema más radical que había en el corazón de ellos. Estaban allí, pero no seguían lo que Cristo les decía. Ya se los dije, dijo el Señor Jesucristo. Ya les dije, yo soy el Mesías, yo soy el Señor, yo soy su Dios. Pero ellos, dice, no le creían. Aleluya. Cuando nosotros estamos mirando, hermano, en lo que aquí dice su palabra, podemos mirar, ¿verdad? Que solamente una persona que ha nacido de nuevo puede entender, hermano, lo que significa ser una oveja del Señor Jesucristo. Solamente aquellos que han aceptado a Cristo como su suficiente Salvador pueden oír la voz de Dios, deleitarse en esa voz maravillosa de su palabra y obedecer lo que ella le pide que haga. O sea, ¿de qué sirve que nosotros, hermanos, escuchemos la voz si no estamos dispuestos a obedecerla? Yo no le exijo a usted nada. Yo no le digo, mire, usted tiene que hacer esto así. No. Dios dice en su palabra lo que usted debe de hacer. ¿Sí? Y si usted cree que esto es de Dios, entonces debe de aprender, como dice su palabra, háganle caso a su pastor. No me gustaron esos amenes. Pero así dice la Biblia, así no dice así. Obedezcan a sus pastores. ¿Sí o no? Mire, aleluya, gloria a Dios. ¿Que no son ovejas del Señor? Amén. ¿Qué no dijeron que eran ovejas del Señor? Sí le dijeron a los yo soy oveja del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Y ahorita me estoy dando cuenta que se me hace que no. Aleluya. ¿Verdad? Porque si yo le digo a usted, hermano, haga esto, ¿usted debe de qué? Hacerlo. Porque la Biblia así lo dice, Dios así lo dice. Dios manda que se haga de esa manera y nosotros estamos dispuestos ¿a qué? A obedecer lo que Dios nos pide. Porque el problema de la incredulidad es, hermano, que cuando nosotros no somos ovejas, pues no podemos creer. ¿Sí o no? Amén. O sea, era el problema central de estos fariseos cuando le dicen a Jesucristo, mira, ya estamos turbados. Estamos desesperados, ya no sabemos qué creer. ¿Por qué no nos dices abiertamente? Les dijeron ellos, si tú eres el Cristo, dínoslo ya. No nos estés martirizando el alma. ¿Para qué no pides tanto? Ay, como la lata con que lleguen temprano. Aleluya.
Ay, ¿cómo está dando? Y le aseguro que lo dice por mí. Pues sí, por usted lo digo. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermano. Gloria a Dios, ¿para qué le damos vueltas? Y dice la Escritura que Cristo les contesta, les dice, hermano, en el capítulo número 10 de San Juan, ¿sí? Verso 25, ya se los he dicho, pero el problema es que ustedes no me creen. Están mirando las obras que estoy haciendo y ellos están dando testimonio de mí y ustedes no me creen. Pero ¿saben por qué no creen? Porque no son mis ovejas. Aleluya. ¿Por qué? Porque no son mis ovejas. Porque muchas veces están oyendo su palabra, pero no están dispuestos a obedecerla. Porque vienen a la iglesia, pero no quieren hacer caso a lo que Dios dice a través de su pastor. Aleluya. ¿No dice así? No me creen. ¿Sí? Cuando nosotros miramos la Escritura y miramos el poder de Dios y las maravillas de Dios, oh, qué hermoso, qué maravilloso. Pero eso no es todo el asunto. Necesitamos luchar contra algo que se llama incredulidad. Necesitamos batallar contra ese punto tan difícil en la vida nuestra como creyentes. Creemos algo que no debemos creer, y eso es incredulidad. Debemos aprender a creer, hermano, en lo que Dios nos dice. Y hermano, si Dios dice, voy para allá. Si Dios dice, vengan para acá, yo voy para acá. Cuando Dios, hermano, a través de su palabra nos enseña y nos dice, hermano, qué es lo que debemos de hacer. Hermano, yo no sé por qué me pide que haga eso, pero yo tengo que obedecer porque eso refleja mi fe. Lo demás es que incredulidad. ¿Por qué cree que muchas veces nos desanimamos tan rápidamente? ¿Por qué cree que muchas veces fracasamos tan rápidamente? Porque a veces, hermano, vamos hasta mero arriba y de momento, ¡pum!, hasta mero abajo. ¿Por qué? Porque, hermano, no estamos luchando contra la incredulidad. Porque a veces nos estamos enfrascando, hermano, en asuntos, ay, el amor de Dios, ay, qué glorioso es Dios. Todo eso es precioso y hermoso, pero cuando hablamos, hermano, de fe, hablamos de creer, debemos de entender que la oveja sigue a su pastor. Y eso demuestra de qué grupo eres. Aleluya. ¿Sí? Eso demuestra de qué grupo eres, a qué grupo perteneces, en qué sección estás en la obra de Dios. Aleluya. Y ahí se muestra, hermano, qué tan listo estás, hermano, para realizar, hermano, lo que Dios te está pidiendo. Por eso les dice, pero vosotros no creen porque no sois de mis ovejas. Ya se los he dicho, dijo, mis ovejas, verso 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Amén. Cristo decía, yo soy el Mesías, y las ovejas, ¿qué hacían? No, las ovejas sí creen. Sí, es verdad, decían ellos. Es verdad, gloria a Dios, aleluya. Los fariseos decían, ese viene del diablo. Yo no sé, dijeron ellos. Yo no sé si venga del diablo, pero lo que él hizo conmigo, nadie lo pudo hacer, sino solamente Cristo Jesús, a su nombre. Sea la gloria, aleluya. A mí no me interesa. La oveja sigue a Cristo. La oveja adora a Cristo. La oveja ama su palabra. La oveja cree al Señor Jesús. La oveja no cuestiona. La oveja no está ahí diciendo, ay, ¿será de Dios eso? Ay, eso que dice el pastor, ¿será cierto? Ahí está, mi hermano. La oveja simple y sencillamente obedece lo que Dios le pide. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, hermano, a tomar nuestra posición dentro de la iglesia para vencer la incredulidad. Para sacar de nuestro corazón aquellas cosas, hermano, que nos están, hermano, haciendo daño en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Aleluya. Como oveja de Cristo, yo estoy decidido
a seguir al Señor Jesús. Como oveja de Cristo, en este año yo decido caminar en lo que Cristo dice. Que no le haya sentido, pues hermano, aleluya, Dios tiene un plan. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Dice la Escritura, ya para terminar, que entonces ellas al escuchar la voz la siguen, y Cristo Jesús lo primero que hace con ellas es darles vida eterna, y no van a perecer jamás, ni nadie las podrá arrebatar de su mano. Aleluya. O sea, mire, yo no sé si Cristo nos quiere llevar por aquí o por allá, o si me pide que haga algo que no sé por qué lo tenemos que hacer, pero si Él lo dice, Él ya tiene un plan estructurado para nuestra vida. Y el plan que Dios ha estructurado es el de darme vida eterna. ¿Sí? Es el de, hermano, que yo no perezca jamás. ¿Sí? Y lo más importante, que nadie me pueda arrebatar de las manos de Dios. Gloria a Dios. No importa, hermano, lo que vaya a enfrentar. La Biblia dice que yo ya tengo vida eterna. Dígale que yo ya tengo vida eterna. Aleluya. Si usted es una oveja del Señor, ya tiene vida eterna. Aleluya. Y dice la Escritura que hermano, usted no va a perecer jamás. No. Dios ya tiene un plan para su vida. Hay una morada en la gloria de Dios esperando para cuando usted llegue. Aleluya. El día que usted, hermano, le dé un ataque o por ahí lo atropelle un camión, hermano, no sé por qué, por ahí por el frío, y gloria a Dios. Ahí en su casita, hermano, ahí en su casita, ¿verdad? Esté acostadito en su cama y hasta ahí llegó el asunto. Allá en el cielo le están esperando, aleluya, para entregarle su lugarcito. Allá en la gloria de Dios le están esperando con unas llaves, hermano, para entregarle, hermano, su mansión o su casita. Hermano, no se preocupe qué tan grande está ese asunto. Lo importante es que llegó a la gloria de Dios, al reino de los cielos, a la morada que Cristo le está preparando. Valió la pena ser oveja de Jesús. Valió la pena obedecer en lo que Cristo nos decía. Aleluya. Nadie lo pudo arrebatar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, dice su palabra. A su nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús en este día, hermano, entendemos y decimos que debemos quebrantar la incredulidad en nuestra vida cristiana. Dejémonos ya de jugar, hermano, en las cosas de Dios. Las ovejas del Señor atienden a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque los incrédulos siempre están cuestionando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no nos dicen la verdad? ¿Y por qué no nos hablan de verdad? Los incrédulos siempre están cuestionando. Los incrédulos nunca están contentos. Los incrédulos nunca están en paz. Pero las ovejas del Señor oyen la voz de Cristo y empiezan a seguir. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice su palabra? Que diezmes. Aleluya. Ovejas. Ovejas. Que tienes que ofrendar. Que tienes que ayudar al pobre. Amén. Aleluya. Aleluya. Creo que va a haber mucho trabajo este año. Vamos a tener que ver cuántos cabritos, cuántos chivos hay en la iglesia y cuántas ovejas tenemos en la congregación. Las ovejas tienen mucha lana. ¿Sabías que son gorditas, lanuditas? ¿Cuántos tienen mucha lana? Para trasquilarlos, vale esta trasquilación. Y dije lana, no pelo, así que no se preocupen. Lana. Estamos hablando de lana. Gloria a Dios. Las ovejas son muy diferentes, hermano, a estos otros dos animalitos, los cabritos, en verdad, los chivos. Es muy diferente, ¿sí? La oveja es un animal muy distinto. Por eso el Señor Jesucristo dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Póngase de pie, ¿no? Rompamos con ese esquema de incredulidad. No permitamos que esa incredulidad sature nuestro corazón.
procure, hermano, en este nuevo año ser distinto, diferente, y vamos a empezar, hermano, de una manera, hermano, totalmente distinta a caminar en la cosa del Señor Jesucristo. Cristo dice: haz esto, hazlo. Él tiene un plan para tu vida y ya está todo reformado. Padre Santo y eterno,